Muy bien, eso es lo que ha sucedido el día de ayer, precisamente después de conocer este planteamiento del grupo de economistas. Bueno, les vamos a repetir la pregunta porque ya estamos con nuestro invitado, lo voy a presentar ya. Estamos con Alejandro Indacochea, analista económico, con quien vamos a hablar precisamente sobre estos temores que ustedes pueden estar sintiendo respecto a las posibles reformas o a las posibles propuestas. Así que los esperamos, como siempre, a nuestra dirección @Canal N. Y ahí está la pregunta. Economistas plantean eliminar el aporte obligatorio a AFP por uno voluntario y pensión universal. ¿Usted qué opina? Ya saben, @Canal N_ o si no, al Facebook Canal N. Vamos a empezar entonces a conversar con Alejandro Indacochea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué le parece esta propuesta? ¿Es, digamos, viable o no es viable la propuesta? Mira, yo creo que es necesario repensar, modernizar el sistema privado de pensiones 20 años después. Los sistemas de pensiones están cambiando en el mundo. En el mundo hay el fenómeno del envejecimiento poblacional, la gente vive más. Y cada vez la gente que se incorpora a la actividad económica tiene menos hijos. Entonces, los sistemas estatales están en colapso. Y ese es el serio problema que existe en Europa. La gente se jubila a los 65 en Francia, muere a los 95 y son 30 años que ningún sistema jubilatorio puede cubrir. Ahora, acá tenemos que discutir, pero la opción no es volver al pasado. Yo veo en esta propuesta que lo está implicando de que el aporte sea voluntario. En ningún lugar en el mundo el aporte es voluntario. ¿Por qué? Porque la gente tiende a pensar en el corto plazo. No piensa en el futuro, en la jubilación. Ese es el motivo porque a nivel mundial los sistemas jubilatorios, los sistemas pensionarios son obligatorios. Ahora, pero lo que plantean también es la creación de una pensión universal de 216 soles, ¿no es cierto?, que se financiaría con los impuestos. Es decir, las personas podrían ahorrar para su vejez en depósitos de plazos, no sé, en bancos o en productos del sistema financiero. ¿Esto funcionaría? ¿Son 216 soles mensuales? Ahí veo dos problemas. El primero es que implica regresar a la caja fiscal, regresar a lo que fue la 2530 y la 19990. O sea, dar marcha atrás. Están planteando un sistema que fracasó en el pasado. Y la segunda consideración a tener en cuenta es de que este aporte, digamos, solidario, adicional que va a salir de la caja fiscal, no está definido claramente. ¿Cómo va a ser esto, digamos, a futuro? Es decir, no nos garantiza que el Estado siempre esté, digamos, en condiciones de dar este aporte voluntario. Lo que sucede con Pensión 65. Yo estoy de acuerdo con Pensión 65, era una responsabilidad del país con aquella gente que no tenía nada. Pero esto no es sostenible. Tenemos que crear un sistema diferente, porque la otra opción que están planteando es que sea voluntario, no hago nada y al final me recogen de la calle. Esa no es la opción, es decir, generar irresponsabilidad. Entonces, pero eso no implica también, digamos, lo podemos utilizar de pretexto para empezar a discutir, porque claro, lo que dice Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, es que vamos a quebrar un sistema que ha funcionado bien. ¿Ha funcionado bien ese sistema? No, el sistema necesita ajustes. Acá mi punto de vista es de que tenemos que modernizar, actualizar el sistema, por ejemplo, comisiones. Las comisiones, la única forma de bajarlas es con subasta. Continúen las subastas para que haya competencia, es el mejor aliciente en la economía. Otra variable de por medio, las comisiones se pueden pagar sobre el éxito. O sea, en otras palabras, si el aportante gana con su comisión, gana con su resultado, con su aporte, cobro comisión. Si pierdo, perdemos ambos. Y falta un poco más de libertad, de flexibilidad en el sistema. Los fondos no son hereditarios muchas veces. Entonces, si yo estoy en una renta vitalicia, muero, ese fondo no es trasladable a mis deudos. Ahora, el tema de la información también ha fallado demasiado con la gente que se afilia, porque, por ejemplo, hay gente que se afilia, recibe determinado dinero y después, cuando pasa el tiempo, recibe una cantidad menor. Eso contando que, además, a la hora de sacar el promedio de cuánto tiempo voy a recibir esa jubilación es a 100 años aproximadamente, gente que no va a llegar a esa edad. Entonces, ¿eso también podría ser debatible? Ha faltado divulgación, ha faltado información. Mira, no hay ningún sistema jubilatorio del mundo que te permita jubilarte con el último sueldo. Te doy una referencia. Si tú aportas durante 30 años, cada año aporta uno el 10% mensual, que equivale a 1.2. 30 años son 36 sueldos. Y uno vive 30 años, 360 sueldos. ¿Cómo con 36 sueldos vas a pagar 360? Entonces no hay ningún sistema jubilatorio que permita pagar el último sueldo. Y la gente tiene que tener en claro ese mensaje. Ahora, pero hay gente que dice que este sistema no sirva mientras que las AFPs te impongan qué hacer con tu dinero, porque es tu dinero. Ese es un argumento, por ejemplo. Las AFP lo que hacen es administran
los fondos que se canalizan y bajo una supervisión adecuada. La otra alternativa es no hacer nada o ir a un sistema estatal que sabemos en qué terminó, ¿no? La famosa 2530, el sistema de cédula viva, que realmente nos cuesta hoy día en el país cada año más de 2.000 millones de dólares. Un sistema que fue generado pues con un gran forado en la caja fiscal y fracasó. Ahora, ¿usted cree realmente que vaya a pasar esta propuesta? No, no lo veo. No lo veo de ninguna manera porque esto implica desarmar un sistema que necesita ajustes. Yo no digo que acá no pasa nada. Y creo que ahí tiene que haber una apertura de las AFPs. Las AFP tienen que aceptar de que el sistema tiene que ser modernizado, actualizado. Tenemos que discutir, debatir adecuadamente para que funcione en forma eficiente de aquí en adelante. Ahora, ¿las AFPs en qué se sustentan básicamente? Porque no solamente son de las personas que ganan bien, sino básicamente está sustentado en las personas que ganan sueldo mínimo y que al final no reciben, digamos, un sueldo muy decoroso que digamos. Claro, tendría que haber un aporte solidario. Tenemos que diseñar sistemas, pongamos, cuando se obligó a los independientes, hay independientes de diferente nivel de ingreso. Entonces tiene que haber diseños ternos hechos a medida. Me explico mejor. A ver. ¿Por qué no generar un sistema, pongamos, donde el ambulante, el limpiador de carros, da su aporte de 200 soles y el Estado, como contraparte, también le pone 200 soles? ¿Qué ventajas tendría eso? Le enseña a generar un ahorro a futuro y que la gente sea responsable para cuando se jubile. Acá, por ejemplo, hay una persona que escribe y dice: en Chile es un fracaso y Bachelet decidió crear una AFP estatal. Si usuario pierde, AFP no debe cobrar comisión. Yo estoy de acuerdo. Una forma es cobrar con honorarios de éxito, que llamamos en banca de inversión. Si ganamos ambos, y si se pierde, no se cobra la comisión. La propuesta de Bachelet en Chile está en camino de ser estudiada para introducir dentro de la competencia una AFP estatal, que yo no la veo muy claro y en camino. Pero no diría que el sistema es un fracaso. Un fracaso fue la 2530, la 1990 y el sistema de pensiones en Europa. En Europa el colapso es el sistema de pensiones. Ahora, no se puede eliminar, dice, eso solo conllevaría mayor informalidad, poco interés social y falta de conciencia. Claro. Llevaría a una situación en que no nos preocupamos de nada y el Estado a los 65 años me recoge de la calle o me va a dar pensión. Pero bueno, eso tampoco lo garantiza porque tal vez no se... Ahora, una de las cosas que ha planteado y que estaba leyendo justamente esta propuesta es que pensión 65 también se eliminaría, es decir, se cogería los recursos de pensión 65 y los recursos para ¿no es cierto?, para este aporte solidario y se juntaría, digamos. Entonces, ¿tendría sentido? Y te das cuenta del mensaje que estamos dando, ¿no? No se preocupen de nada, consuman todo lo que tienen. Cuando los sistemas pensionarios tratan de inducir y generar una responsabilidad a futuro, que uno sea copartícipe de su renta. Y esa es la ventaja de un sistema que después de 20 años necesita ser ajustado. ¿Se tiene previsto cuántas personas, si de aprobarse, digamos, esta propuesta, cuántas personas estarían entrando en ese sistema? Digamos, ¿cuántas personas? A todos. Somos 16 millones en la población económicamente activa. Hay 4 millones que están en la AFP. Estamos hablando de 12 millones que son informales. ¿No? Realmente ese es el panorama, solo 1 de cada 4. Tenemos que ampliar la cobertura y diseñar mecanismos para eso. Ahora, acá tenemos a Ricardo Reinalde, por ejemplo, que dice: mientras las AFPs te impongan el monto de tu pensión y no permitan disponer de tu dinero de acuerdo a tus necesidades, no sirven. No, dos cosas. Primero, el monto no te lo impone, el monto es lo que tú aportes. O sea, tú vas a recibir una pensión acorde con cuánto has aportado. Y segundo, yo estoy de acuerdo. Tiene que llegar un momento que si tú ya has generado un monto suficiente, has dado un buen aporte, puedas disponer y no te quedes anclado o no puedas dejarlo a tus sucesores. Eso se puede arreglar. Ese es uno de los ajustes que tiene que dar el sistema privado de pensiones, pero no desarmarlo todo. Ahora, Javier Rentería dice: el aporte debe ser obligatorio, pero el trabajador debe decidir si una AFP u otra entidad financiera. Eso también puede ser, digamos, ¿por qué no es interesante? posible eso? ¿Por qué? Porque hoy día se permite que manejen los fondos de pensiones todas aquellas AFP que se constituyan con una serie de requisitos. Cuando funciona una AFP dentro de un banco, como sucede en República Dominicana, hay objetivos contrapuestos, porque yo mismo uso el dinero de las AFPs dentro del mismo banco. Entonces, eso no es posible. También es riesgoso. Sí, es riesgoso. Ahora, aquí el periodista dice: trabajadores modestos sí deben estar obligados para tener mañana sus pensiones y los que tienen más dinero sí deberían tener aportes voluntarios. ¿Esa diferenciación se podría hacer? Podría hacerse, y se ha hecho. Si fuera ¿Por qué? permanente. Porque tiempo atrás, hace algunos años, hubo gente de determinados ingresos, como rendía muy bien la bolsa, pusieron su aporte voluntario y después lo retiraron. Ya, pero eso también es un albur, ¿o no?
Lo asume cada uno. Pero tiene que haber una divulgación, tiene que haber mayor información. Lo que sucede es que también las AFPs no han llevado un programa de información previsional. ¿Y por qué? Tendría que haber, digamos, una divulgación desde el colegio, que la gente entienda por qué es importante un sistema de pensiones. Ahora, pero la gente está muy molesta y por eso quiere la reforma, porque por un lado las AFPs argumentan que los peruanos no sabemos ahorrar, y eso lo menciona Johnson también, y por eso ellos sacan jugosas comisiones. Y claro, se termina convirtiendo en un negocio solamente para ellos. No, ahí no estoy en claro que digan que los peruanos sabemos ahorrar y que no nos preocupemos, que lo hacemos en nuestro modo y que no tenemos por qué crear un sistema de pensiones, lo cual va contra el mundo. En el mundo la evidencia es diferente. Si fuera eso cierto, no tuviéramos tanto mendigo en la calle o gente mayor que hay que recogerlo y hay que ser solidario con ellos. Ahora, ¿qué se debe hacer respecto a este tema? Porque es obvio que hay una urgencia de revisarlo. ¿Habrá voluntad en el gobierno para revisar este tema? Me temo, primero es un tema sumamente técnico y también hay un tiempo político. Como estamos en periodo electoral, yo creo que no sería lo más adecuado llevarlo hoy día al Congreso. Es decir, el próximo gobierno tendría que tomar digamos, la posta para que haya una discusión técnica, seria, responsable. Porque hoy en día lo más fácil para hacer proselitismo político es decir, las AFPs no sirven, el sistema ha fracasado y demos a cada uno su libertad. Y la gente feliz de tener el dinero hoy en día. ¿Qué fue lo que pasó con los independientes? Claro. Recordemos qué ha sucedido en Argentina. En Argentina, en las AFPs, la AFPJ, la presidenta Fernández echó mano de 60.000 millones de dólares, invocando que estaban perdiendo sus fondos y ellas tenían que proteger el ahorro. Esos 60.000 desaparecieron. Vamos a ver cuando a futuro esa gente se jubile, tengan necesidad de recibir una pensión, cuánto van a recibir. Entonces, mi gran temor es que el tiempo político no es adecuado ahora. Héctor García pregunta, ¿no? ¿Debiera consultar la conveniencia de un plebiscito? ¿Debería haber plebiscito para esto? Yo no lo veo. ¿Por qué? Porque no hay información. Este es un detalle, este es un trabajo sumamente técnico. Hay que analizarlo sin pasiones, sin sesgo político, sin ideología, sin tratar de hacer proselitismo. ¿Pero no es subestimar a la gente también? Es que ha faltado ese tipo de información. La gente lo que quiere es una mejor pensión y una seguridad a futuro. Y eso hay que dárselo a la gente. Bueno, acá tenemos, debería discutirse, tenemos a Alfred Sort y dice, debería discutirse cómo mejorar el sistema de pensiones porque el problema de no aportar es su dificultad final, que es lo que estamos mencionando en estos momentos, ¿no? Después acá Luis Alberto Sánchez dice, me parece lo mejor, no se puede ir en contra de la voluntad del pueblo peruano, por lo de plebiscito, digamos, pero bueno, ya está agotado. A ver, dice Esteban, si uno tiene 2 o más trabajos, solo debería aportar del más estable o del que más se gana, que esa era justamente la discusión. De acuerdo. Más aún, en el aporte de independientes hay diferentes tipos de independientes. Un independiente que gane 20.000 soles está en una situación distinta de quien gana 1.000 soles. ¿Ya? Entonces tendría que haber un trato diferente. Lo que pasa es que legislaron a todos por igual. No contemplaron la realidad del país. Muy bien. El periodista vuelve a preguntar, trabajadores sí deben estar obligados para tener mañana sus pensiones, los que ganan suficiente y en puestos seguros no. ¿Qué puesto seguro hay hoy en día? Ajá. ¿Qué puesto de seguro? Sigue siendo un albur en todo caso. No, hoy en día el tiempo de vida de las empresas, la gente quiere flexibilidad laboral, entonces el único tiempo seguro es que ellos mismos hagan su aporte y tengan un fondo garantizado para poderse jubilar a futuro. Tenemos a M. Gutiérrez y dice, ¿qué pasa con los que aportamos a la ONP? Porque estamos hablando de las AFP, pero la ONP también está involucrado, ¿no? Y no tenemos 20 años en eso, ¿por qué perder todo? ¿No es injusto? Restablezcan el bono, dice. Bueno, y en ese sentido... Totalmente de acuerdo con el reclamo de él. Y eso el Congreso debería tomar cartas en el asunto. Este sistema de la ONP es injusto porque le exige como requisito 20 años. Si uno tiene 19 años, 11 meses, se queda sin nada. Y eso no es justo. Hay más o menos, tengo la información que existe más de 500.000 de personas que están en esa situación injusta. Y eso sí debería legislar el Congreso. No es justo que quien aportó durante 19 años se quede designada en el sistema estatal. Ahora, hablamos mucho de lo que se puede hacer con las AFPs y las ONPs, pero la ONP es un sistema injusto, usted lo ha mencionado, y además está quebrado. Entonces, ¿cómo se sustenta eso en Totalmente, el tiempo? con plata de todos. Nos cuesta a todos 2.000 millones de dólares cada año la deuda previsional. La deuda previsional que tenemos que cumplir para los próximos 50 años a futuro. Un sistema como el de la cédula viva, que era inconcebible, era heredable de padres a hijos, la hija soltera. Habían adopciones en el Congreso. Uno trabajaba toda su vida con un sueldo mínimo, llegaba al Congreso y se jubilaba con el sueldo mínimo y con el sueldo del Congreso. Sí, acá hay, Paul Villavicencio dice, es necesaria una jubilación digna, opción que sea tipo CTS con retiro a la jubilación, reglamento y fiscalizado por SUNAT, SUNAFIL y
la Superintendencia de Banca y Seguros? Hay una supervisión, ¿ya? Ahora, SUNAFIL tendría que tener otra tarea, porque ¿sabes qué? Hemos entrado en una tarea policial, fiscalización. Quien cumple o no la legislación laboral. ¿Sabes cuál es el reto? El reto es cómo hacemos para incorporar de los 16 millones, estamos hablando 12 millones que no tienen nada. 3 millones que son los informales en el sector formal. Y le agregas 9 millones que no tienen nada, informales propiamente dicho. O sea, estamos discutiendo solamente uno de cada 4. El reto es cómo hacemos para incorporar a aquellos que no tienen nada. Ahora, Elmer Pinedo Malcu dice, el soltero en caso de muerte, porque hemos hablado de las herencias, ¿no es cierto? Pero el soltero en caso de muerte, ¿el 100% del saldo deberá entregarse a quien uno disponga o el AFP no debe decidir en ello? Él tendría que tener la disponibilidad. Esos son sus recursos y él que decida a quién debe disponerlo. Ese es un punto que falta ajustar. Ahora, pero si él no tiene familia y se lo quiere dejar pues al vecino, pero no tiene rango familiar, perfecto, puede hacerlo. Igual lo hace cualquier soltero con cualquier tipo de herencia. Uno lo deja a quien desee, ¿no? Renzo Rafael dice, ¿por qué no puedo administrar mi dinero de acuerdo a mis necesidades? ¿Por qué el Estado tiene que ser tan paternalista? Volvemos a lo mismo. En el mundo, hay que explicarle a Renzo que en el mundo el sistema previsional es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque el ser humano tiende a pensar en el corto plazo y no mire en el futuro. Entonces, Estado, en cierta forma, te obliga, te lleva a que generes tu pozo a futuro. Y eso eso sucede. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, en el caso de pensiones militares y policías, la caja está quebrada. ¿Cómo así puede haber confianza? Esa es una bomba de tiempo. Realmente está quebrada la caja municipal, es una pirámide financiera y ahí también debería haber una decisión a futuro. No podemos seguir con un sistema, digamos, que está verdaderamente quebrado. Ese también tiene que ser reformulado. Pero es un caso aparte, no lo mezclemos con ello, ¿no? Con el sistema privado de pensiones. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es interesante y siguen llegando las preguntas, pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. ¿Queremos seguir? A ver, usted dice, productor, me da un minuto más, porque hay más preguntas. Muy bien, me da un minuto más. Dice, Alex Severiano dice... Dice, la verdad yo estoy de acuerdo que se elimine porque ellos invierten mi dinero, de lo que gana el 70% se quedan para las AFPs y de lo que me corresponde me descuentan gastos administrativos y otros quedando para el aportante solo el 18%. No, de lo que a mí me descuentan se va el 10% a mi fondo de jubilatorio. Las comisiones están bajando y el seguro igual. ¿Ya? Y tenemos que continuar en subastas para que bajen más. Una de las cosas que han contraargumentado precisamente por esto es que cuando están en las AFPs, las pólizas de seguro, digamos, se compran en cantidades. Ese tipo de atención, ese tipo de pólizas de seguro ya no se tendría acceso. ¿Ese también es un riesgo? ¿Deberían subastarse también? También deberían. Se agarran los paquetes de seguros y quien da la mejor calidad al más bajo precio. O sea, yo estoy de acuerdo. El sistema tiene que ser ajustado. El sistema tiene que ser modernizado. Pero de ninguna manera desarmarlo o volver al pasado. Muy bien. Ahora sí, a ver, ¿tenemos una más o no? Dice, ¿se puede disponer de un aporte obligatorio, porcentaje menor y a la vez crear una cultura de ahorro a largo plazo? Es la pregunta de Alfred Saxor. Si yo aporto una cantidad menor, voy a recibir también una pensión menor cuando me jubile. Pero eso es importante informarle a la gente, que uno va gestando su propio fondo, digamos, a futuro para jubilarse. Y ahí diría que las AFP han fallado. Las AFP no han llevado a cabo esa divulgación. Tampoco, digamos, han sido reacios al proceso de subasta en las comisiones. Hay que pagar honorarios de éxito. Si ellos ganan, que me cobren comisión. Si ellos pierden, no tienen por qué cobrarme comisión. Y, evidentemente, darme mayor libertad para disponer de mis pensiones. Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber venido a contestar a las respuestas de la gente, de los tuiteros, de las dudas que tienen, y vamos a ver si pasa o no pasa esta propuesta, quién la hace suya, pero en todo caso que sirva como peldaño para iniciar el debate, ¿no es cierto?, completo sobre los aportes previsionales en nuestro país. Muchísimas gracias. Alejandro Indacochea, analista económico. Una pausa, volvemos.